A ver, continuamos la vorágine electoral y quien le ha dado seguimiento, pues el periodismo de investigación que hace siempre de análisis animal político. Con Rosario Robles en la Sedesol y José Antonio Meade hubo desvíos al estilo de la estafa maestra por 400 millones de pesos en Sedesol. Lo está revelando la Auditoría Superior de la Federación. Y el periodista Arturo Ángel Mendieta lo tengo en la línea para que me explique frente a qué estamos. ¿De qué se trata, estimado Arturo? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues se trata del último caso detectado con esta modalidad de que en Animal Político denominamos la estafa maestra, un reportaje que elaborado por mis compañeros Manuel Uresti, Nayeli Roldán y Miriam Castillo, también con el apoyo de Mexicanos contra la Corrupción, una modalidad de fraude que consiste en que las dependencias del gobierno federal, para burlar los mecanismos de transparencia y de competencia, al asignar contratos, lo que hacen es darle el dinero a universidades públicas a cambio de que estas, en teoría, realicen X servicio por el cual les dan el dinero, ¿no? Es decir, la ley de adquisiciones contempla una excepción que dice que si tú le vas a entregar un dinero, seas la dependencia, no sé, la X dependencia, si se lo vas a dar a una universidad pública, estás exento de hacer una licitación y todas estas cuestiones, pero claro, el compromiso es que la universidad haga la chamba, y lo que se ha documentado con este tema de estafa maestra es que las universidades nunca hacían nada, recibían el dinero y estas universidades a su vez le enviaban el recurso, ahora sí, sin ningún tipo de competencia a otras empresas del sector privado, y lo que nos encontramos es que luego había empresas fantasma, empresas irregulares o gente inventada, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que el dinero se terminaba perdiendo. Entonces, básicamente estamos hablando de un mecanismo de desvío que involucra a universidades privadas. Y lo que justamente publicamos esta vez en Animal Político es una nueva denuncia que interpuso la Auditoría Superior de la Federación, prácticamente la última denuncia que interpuso antes de que el auditor Juan Manuel Portal dejara el cargo en diciembre pasado. Y en esta denuncia lo que reportan es que la Secretaría de Desarrollo Social en el año 2015, cuando estuvieron al frente primero Rosario Robles, quien renunció en agosto, y luego llegó en su relevo José Antonio Meade, en este año 2015 lo que pasó es que firmó 3 convenios con 3 universidades distintas, y lo que sucedió, por más de 500 millones de pesos, y lo que sucedió fue que el dinero o se perdió o desapareció o no se hicieron debidamente los trabajos. Rápidamente te los menciono. Uno de los convenios fue con la Universidad Politécnica de Chiapas, y lo que se comprometía a hacer esta universidad en el papel, digamos, era hacer trabajos de supervisión, control y monitoreo de comedores comunitarios que opera la Secretaría de Desarrollo Social. Y cuando los auditores se metieron a ver si la universidad efectivamente había hecho este trabajo por el cual le pagaron 400 millones, lo que descubrieron es que de entrada la Secretaría de Desarrollo Social no había verificado que realmente la universidad pudiera hacer el trabajo, como es común en estos casos. Es decir, la universidad les dice, sí, yo puedo hacer el trabajo que me encargas, pero no hay una verificación que, vamos, si se trata de desviar recursos, pues es lo que menos les importa, naturalmente, ¿no? Luego, la Sedesol, cuando los auditores le pidieron que se comprobara que esta supervisión la había realizado la Universidad Politécnica de Chiapas, lo que hizo la Sedesol fue de plano desconocer que había firmado esos convenios, le aseguró a los auditores que tales convenios no existían, pero la auditoría, cuando fue con la universidad, entregó los documentos de que efectivamente estaban firmados estos convenios. Es decir, la Sedesol intentó ahí ignorar o asegurar que no existían los convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas, pero los auditores encontraron los documentos y efectivamente estos convenios eran reales, y era real que se le transfirieron 400 millones de pesos a esta universidad que luego justifica haber realizado los servicios al haber subcontratado a otras empresas, que es lo que te digo, es este mecanismo de la estafa maestra, a otras empresas a las que les pagó 278 millones, ¿eh? O sea, ni siquiera les pagó los 400 millones, es decir, ahí tenemos 120 millones de pesos que en esta triangulación de recursos de plano volaron, y solamente se pagaron 278 millones. Y así rápidamente hay otros 2 casos, el de la Universidad Intercultural del Estado de México, donde la Sedesol le pagó a esta universidad, le entregó directamente 124 millones para un programa que supuestamente consistía en identificar a personas que estuvieran en condición de pobreza alimentaria extrema para ya sabes, redirigir los programas que tiene la Sedesol en ese sentido. Contratan a la Universidad Intercultural del Estado de México. Nunca explica la Sedesol por qué
contrato a su universidad, le dice a los auditores que era la que pues estaba en mejores condiciones, de todo a saber qué condiciones, porque insisto, como no hay licitaciones ni hay nada, es una cuestión totalmente discrecional. Bueno, contrata a esta universidad y ¿qué pasa? Lo mismo, ¿no? Que cuando los auditores intentan verificar si se cumplieron los contratos, pues descubren que esta universidad le transfirió la mitad del dinero que recibió de CESOL a otra empresa, no menciona la auditoría qué empresa, pero que tampoco hizo el trabajo, y aún así pues le transfirió 60 millones. Y los otros 60 millones de este convenio específico, de nueva cuenta, pues también quién sabe dónde quedaron, porque a la universidad le dieron 120 millones, pero la universidad a su vez subcontrata a un tercero y le entrega 60 millones, y ahí desaparece como si nada 60 millones de pesos, ¿no? Y finalmente, el caso de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a esta le dieron 15 millones, lo mismo para programas relacionados con la verificación de personas que estuvieran en situaciones de precariedad alimentaria, y de nuevo no existe ningún tipo de comprobación de que esto se haya realizado. Y cuando los auditores le preguntan a CESOL, oye, ¿qué pasó con los 15 millones que le diste a la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl para realizar tus programas? Lo que dice la CESOL es, no, a mí no me toca, yo le entregué el dinero y pues fue un convenio, y quien tiene que comprobarlo es la universidad, o sea, desentendiéndose. Entonces, como ves, pues es realmente un cúmulo de irregularidades, malos manejos, que de nuevo se suman en este caso de la estafa maestra, pero que en esta vez, y lo delicado es que involucra justamente a la Secretaría de Desarrollo Social en el año 2015, cuando estuvo encabezada por Rosario Robles y por el ahora candidato del PRI, José Antonio Meade. ¿Estás por ahí, Arturo? Bueno, Arturo Ángel, ¿qué pasó? ¿Se perdió la computadora? Arturo. Seis de la mañana con 42 minutos. Estábamos hablando con Arturo Ángel Mendieta. Una disculpa, Arturo, es que acá nuestro micrófono sufrió un incidente, pero ya los técnicos no nos había pasado, y bueno, todo hay una primera vez y te tocó, mi estimado Arturo Ángel, discúlpame. Estábamos por acá. A ver, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, dejé de escucharlos totalmente, ¿eh? ¿Mande? Que sí, de plano ya no los escuché. Sí, hombre, no, discúlpame, no había pasado. A ver, Arturo, me decías, todas estas triangulación, porque es recurso, como me estabas hablando del periodo 2015, cuando estaba Rosario Robles, y después José Antonio Meade, no, primero fue José Antonio Meade, ¿no? Después Rosario. No, primero fue Rosario Robles, ella se va en agosto de 2015 de la CESOL, y llega en su relevo José Antonio Meade, precisamente, que tú recordabas que también estuvo poco más de un año, si no mal recuerdo, antes de que luego, bueno, llegara después me parece que llega, no recuerdo si Hacienda, creo, ¿no? Tras la salida de Videgaray. Es verdad. Que se va a Relaciones Exteriores. Pero le toca a los dos, es decir, sí, son responsables los los dos. Porque además lo que revela la auditoría en esta denuncia que interpone ante la PGR es que estos convenios tenían una vigencia de todo el año, es decir, si bien se firmaron en la primera parte de 2015, cuando todavía estaba Rosario Robles en el cargo, la vigencia era hasta el 31 de diciembre. Entonces, pues evidentemente involucra ahí a la administración de los dos funcionarios, y pues ahora le tocaría a la PGR investigar, por supuesto, no, que ahí es donde está el reto,
pues deslindar las responsabilidades de los funcionarios que tengan que ver en ese tipo de esquemas. Y un dato importante, esta ya es la averiguación previa, carpeta de investigación número 19 que se abre por un tema relacionado con este esquema de desvíos de la estafa maestra. Es decir, ya tenemos 19 casos que la Auditoría Superior de la Federación ha denunciado, siempre con este esquema de recurso público que una dependencia del gobierno federal le entrega a una universidad pública, y esta a su vez pues lo transfiere o se lo queda, y no se lo queda entre comillas, digamos, y no se hace lo que se dice que se tiene que hacer. Y bueno, habría que investigar, ya eso le tocaría a la PGR, pues seguir la ruta del dinero y dónde quedan todos estos recursos realmente, ¿no? Porque se entregan millones y millones. Ustedes recordarán que en el reportaje de la estafa maestra que publicó Animal Político el año pasado se hablaba de más de 4,000 millones de pesos involucrados en todo este esquema, y muchos de esos recursos no se sabe al día de hoy dónde quedó. Son entonces, para concluir y para resumir, Sí. porque estoy hablando con Arturo Ángel Mendieta, porque es muy interesante, a ver, ¿cuánto suman los desvíos? ¿500 qué? Mira, solamente en esta denuncia de 2015 que involucra a la CEDESOL, estamos hablando de 3 convenios que la CEDESOL firmó con 3 distintas universidades y que suman 570 millones de pesos presuntamente desviados o mal manejados en el 2015. O que desaparecieron o se perdieron, no se sabe qué hicieron con ellos. Sí, exactamente, porque incluso es increíble, ¿no? Porque la universidad recibe, por ejemplo, en este caso que decíamos, la Universidad Politécnica de Chiapas le entregan 400 millones, la universidad subcontrata por todo el servicio que tenía que haber hecho ella a otras empresas por 278 millones. Entonces, simplemente en esa subcontratación ya se perdieron, digamos, entre comillas, 120 millones, ¿no? Que no se sabe dónde están, no hay comprobación, no hay explicación, y lo que los auditores muchas veces encuentran cuando le piden explicaciones, en este caso a la CEDESOL, pero ha ocurrido en otros casos, es que las dependencias federales se deslindan porque dicen, bueno, yo le entregué el dinero a la universidad, y la universidad es la que tiene que dar explicaciones, y luego la universidad dice, bueno, yo subcontraté a un tercero, entonces hay que ir luego con la empresa subcontratada, y entonces se vuelve una cosa muy complicada porque, insisto, no hay mecanismos de licitación, de transparencia, no hay nada, precisamente porque se está, digámoslo, se está burlando la ley, utilizando estas excepciones que contempla dicha ley para las universidades y que les entreguen el dinero sin ningún tipo de control. Por eso la propia auditoría, un tema que he insistido, es que debería de eliminarse esta excepción que incluye la ley de adquisiciones, para que si le vas a dar dinero a una universidad pública, pues por lo menos haya un procedimiento mucho más serio, y no simplemente decir, bueno, como le voy a dar el recurso a la Universidad X, pues no tengo que hacer ninguna competencia, porque por lo visto es otro mecanismo más en el que se está cometiendo pues por hechos de corrupción. Y es muchísimo, porque son 3 convenios a 3 universidades públicas, son 570 millones de pesos en todo este año. Imagínate todo lo que puede haber en años anteriores. Sería un esquema recién encontrado, recordamos el follow the money, pero pues está ahí documentado, y es la Auditoría Superior de la Federación, Arturo, y es parte de la estafa maestra que ustedes, es decir, es gravísimo, insisto, si sumamos todo lo que desde el año pasado se está reportando solamente con este mecanismo de la estafa maestra, porque para variar, y tristemente en México hay como varias fórmulas con las cuales se cometen hechos de corrupción, aunque hay también comunes denominadores como empresas fantasma. Pero bueno, si hablamos del tema de la estafa maestra, pues yo te diría que ya la suma básicamente va por más de 4,000 millones de pesos, e involucra a más de una decena de dependencias del actual gobierno federal. Muy bien, pues estaremos en contacto contigo como siempre, mi Arturo, dándole seguimiento a todo lo que hacen, y gracias por la información. Aquí estamos, que tengan muy buen día. Igualmente, Arturo Ángel Mendieta, muy pero muy interesante esta situación por estos 3